Bueno, lo primero, mi nombre es Antonio Comeda. Reitero el agradecimiento de que estéis esta tarde. Voy a explicar un poquito, un vistazo sobre un servicio de Amazon que se llama Elastic Disaster Recovery, para un poco ejemplificar cómo podríamos llevar alguna estrategia de recuperación de desastres de las que ha hablado Javier y aplicarla usando los servicios que nos ofrece la nube de AWS. Vamos a dar un vistazo general, explicando en qué consiste un poco el servicio, y luego veremos una visión de cierta parte de su arquitectura IT que tendrá, algunos requisitos que tendremos que tener en cuenta a nivel de red, a nivel de servidores. Hablaremos luego tanto de la replicación como de la restauración de estas copias que estamos haciendo en nuestro sistema, y también hablaremos un poquito al final de los costes que implicaría implementar este servicio. Por un lado, este servicio lo que nos permite es obtener unas copias respaldadas y actualizadas de los servidores que tengamos físicos, los servidores que tengamos on-premise en nuestro centro de datos, y tener unas réplicas de básicamente sus discos en AWS. Esto, como ahora veremos, nos ofrecerá ciertas ventajas de cara a los recursos que tenemos que tener ejecutándose, al licenciamiento también de los mismos servidores, que hace que sea un servicio un poco ideal para este caso. Lo que nos permite el servicio un poco es realizar una serie de procesos unificados de cara a estar un poco seguro o a verificar de que la estrategia de recuperación de desastres que hemos planificado o que tenemos en marcha está funcionando. Entonces, cuando pongamos a replicar nuestros servidores, una vez tengamos esas imágenes de nuestros servidores ya replicados en la nube, podremos realizar tanto pruebas de eso mismo, lanzarlo como queramos. Podremos ejecutar una recuperación de ellos si tenemos alguna incidencia. Si nos ha producido una incidencia en nuestros servidores, pues podemos dirigir la carga hacia Amazon directamente y tener nuestras aplicaciones funcionando con una versión reciente de lo que estuviera en producción en nuestro servidor on-premise en la nube. Y también podemos restaurar. Eso quiere decir que si hemos sufrido un fallo de hardware, un fallo irrecuperable en los servidores que tenemos en nuestro centro, pues también podremos, una de las últimas versiones o la versión que quisiéramos de la copia que tenemos en la nube, restaurarla a nuestro servidor físico. Físico o virtual. Cuando me refiero a físico me refiero a que es on-premise, que lo tenemos nosotros en nuestra oficina. Por cómo funciona el servicio, aparte de todas estas cosas relacionadas con la copia, también nos serviría para migrar un servidor. Si un servidor que estamos replicando decidimos que esa carga queremos tenerla fuera de nuestro centro de datos, que queremos pasarla a la nube, pues con estos mismos procesos podríamos tener nuestra aplicación funcionando en AWS. Aquí podemos ver, no podemos leer tanto, pero podemos ver un poco en qué consiste la infraestructura, ¿vale? La parte aquí izquierda, esto sería lo que tendríamos en nuestro centro de datos físico, y la parte de la derecha serían los recursos y los servicios que tenemos ejecutándonos en la nube de AWS. En la única instalación que tenemos que hacer en nuestros servidores sería esto de aquí, un agente de replicación que llamamos. Uno por servidor, en cada servidor que tengamos que respaldar, que lo que se encargará es de realizar una copia de bloque de estos discos a unos discos, una replicación, una imagen de esos mismos discos que tendremos en Amazon. ¿Cómo se realiza? Esos agentes que tenemos se comunicarán con unos servidores de replicación. Esa es la primera ventaja que ofrece el servicio. Necesitamos un disco por cada disco que tengamos on-premise, pero no necesitamos un servidor por cada uno. Un servidor de replicación puede tener multitud de discos de distintos servidores y tampoco tienen por qué ejecutar el mismo sistema operativo. Aquí no estaremos ejecutando Windows, ya estamos realizando una copia de Windows, con lo que ahorraremos en número de servidores y también ahorraremos en el licenciamiento. Aquí estamos hablando solo de la replicación, para tener una copia actualizada de nuestro sistema. Luego, si esas copias queremos materializarlas en un servidor usable, pues tendremos lo que son las instancias de recuperación, que ya sí nos crearán una instancia, igual que la que tenemos on-premise, con sus discos duros. Y podemos realizar tanto pruebas como mandar la carga de trabajo que tengamos hacia esas máquinas. Esa sería la arquitectura de recuperación. También tenemos la arquitectura de restauración, que es lo mismo pero en sentido contrario. En este caso este sería nuestro CPD, este sería la nube de Amazon, donde tenemos ya las instancias de replicación con cada uno de los discos funcionando, y si no ocurriese un desastre, pues en un servidor nuestro podríamos replicar una de esas máquinas. Si estamos
on-premise, recuperamos, o sea, seguimos ejecutando on-premise. Esto es restauración. Aquí estamos restaurando una copia que tenemos en la nube de Amazon, una copia que tenemos en la nube de Amazon que ya se ha respaldado a un servidor que tengamos en nuestro centro de datos. Pero antes nos hemos llevado a disco y si tenemos un desastre en nuestro disco, nos lo traemos a nuestro disco y seguimos ejecutando un premio o ejecutamos con nuestra CPU con los discos en... No, vamos para atrás un segundo. Estos discos que vemos aquí es solo para la replicación de estos discos, no algo funcional, no algo que esté ejecutando una carga de trabajo, simplemente estamos replicando nuestro disco, una imagen de nuestro disco. Esa imagen no podemos usarla directamente, solo se está replicando. Para usar necesitamos esto de aquí. Y si lo quiero usar, estoy en nube. En este caso estamos en nube, claro. Estamos replicando una instancia en la nube de Amazon donde tendríamos que enviarle a nosotros. Apagas tus servidores o has tenido un error en tus servidores que no se puede recuperar. Evidentemente esto conlleva que tendremos que tener VPN, tendremos que tener redireccionamiento de los DNS, tiene una configuración adicional, pero básicamente estamos mandando el trabajo que estén realizando esos servidores, lo mandamos hacia la nube. ¿Qué pasa? Imagina, se ha producido un fallo hardware, el servidor se nos ha roto, no arranca. Enviamos esa carga de trabajo a la nube. Una vez tenemos un servidor nuevo, una vez hemos comprado un disco duro nuevo, tenemos un servidor tal vez vacío. Lo que hacemos es el proceso contrario. Tenemos aquí los servidores funcionando en Amazon, queremos volver a pasarlo on-premise, pues lo que hacemos es replicar esos datos de vuelta. Y lo que estamos recuperando esas copias de seguridad que hemos lanzado. ¿Vale? Ahora vamos a ver también con un poquito más de detalle cómo funciona todo esto. Los requisitos que tenemos. Hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir. Uno de ellos, obviamente, es de red. Debemos de garantizar que nuestras máquinas se pueden comunicar con la nube de AWS y con los servicios de los que va a hacer uso. También tenemos unos requisitos de sistema operativo. Digamos que prácticamente todos los sistemas operativos que sean de la última década, incluso más, van a funcionar, pero bueno, tiene que estar dentro de los sistemas operativos compatibles. Y también en los servidores debemos de garantizar que estén ciertas dependencias instaladas y cierta configuración aplicada para garantizar que este servicio va a funcionar sin problema. Hablando un poco de las redes, la comunicación que realicemos, que se realice desde estos servidores hacia la nube de Amazon va a ser siempre cifrada con TLS, nunca va a ir, por motivos de seguridad obvios, nunca va a ir en la comunicación sin cifrar y también va a ir comprimida, con lo cual en ancho de banda también estamos optimizando todo lo que se puede. Realizamos dos tipos de comunicaciones. Una sería la comunicación que se realizaría con este servicio, en el cual se mantiene la coherencia de esta copia y se manda información, que se hace por el puerto HTTPS normal, el 443. Y los agentes se estarán comunicando con estas instancias de replicación que están replicando nuestros discos por el puerto 1500 TCP. Esto es la documentación de Amazon. Aparte de solo los puertos, tenemos los endpoints a los que se está conectando para, en el caso de que tengamos algún firewall corporativo, pues podamos abrir exactamente y permitir las conexiones que queremos que pasen. Y como vías de comunicación, pues también podremos usar Internet, VPN o Direct Connect, que es un servicio de AWS. Ahora veremos. Aquí, simplemente a nivel informativo, una lista de sistemas operativos compatibles con este servicio. Básicamente, la compatibilidad más importante es ADE, que sean de 64 bits, pero veréis que prácticamente todos los sistemas operativos mínimamente recientes están en esta lista. Y los requisitos un poco de los servidores de origen. Como recomendación, eso no es requisito, pero sí recomendado, ya no solo para este servicio, sino siempre que tengamos nuestros servidores actualizados con los parches que tengamos. Si tenemos un Windows 2003 habrá pocas actualizaciones, pero bueno, tener siempre las que podamos aplicar. Dependencias, dependiendo ya del sistema operativo, pues tendremos librerías o framework, básicamente lo mismo en el caso de Windows, unos Net Framework que tendrán que estar instalados para que esto funcione. Tenemos que garantizar que los servidores donde estamos instalando la gente y que estamos replicando tienen cierta capacidad libre, principalmente de disco y de RAM, y que por cómo funciona este servicio los servidores se identifican mediante su dirección física, la MAC, y debemos de garantizar que esa MAC es estática y no nos va a cambiar durante este proceso de replicación. Y por último, mencionar también el licenciamiento, también por mencionar cómo funciona en Amazon, solemos
poder elegir el tipo de licenciamiento cuando lanzamos un servidor en Amazon y elegir que Amazon gestione esa licencia, lo cual se traducirá en un aumento del coste de la máquina que tenemos. Los costes serán por hora, pues la máquina será un poquito más cara, o podemos llevarnos nuestra propia licencia. Pero hay ciertos casos donde Amazon no nos ofrece esa licencia y tendremos que siempre tener nosotros adquirida una licencia compatible con su ejecución en la nube. Y en el caso de estos servicios, de este servicio que estamos hablando, pues por ejemplo el Windows de escritorio, si tenemos Windows 10 o Windows 7 o tenemos Red Hat, la versión de Enterprise, la versión empresarial, pues tendremos que nosotros disponer de esas licencias, no nos las dará AWS directamente. Vale, hablamos un poquito aquí de la replicación y de los distintos recursos o características que vamos a tener. Lo primero, como hemos dicho, es un agente de replicación. Eso se instalará, un software que se instala en nuestros servidores. Es bastante poco invasivo. Lo primero, no requiere reinicio del servidor, o sea, no vamos a tener que parar en ningún momento nuestra carga de trabajo ahí para empezar a usar este servicio. Y cómo funciona un poco es que hará una lectura de todo nuestro disco, replicará a nivel de bloque nuestro disco y luego se quedará ejecutándose cargado en RAM a nivel del sistema operativo para analizar toda la escritura que se está produciendo en el disco y sincronizarla en Amazon. Con eso lo que se consigue es lo que AWS menciona como cercano a cero. O sea, antes estamos hablando del RPO, o Javier ha hablado del RPO. Con esto tendremos un RPO cercano a cero, medido en milisegundos o en segundos. No vamos a perder prácticamente ningún dato. La replicación de bloques de nuestro disco será prácticamente instantánea con la instancia de replicación que tenemos en la nube. Esas son las instancias de replicación de las que hacemos, que serán las encargadas de tener una lista de volúmenes de nuestros servidores y estarán replicándolo. Los volúmenes, hay distintos tipos de volúmenes. En el caso de Amazon se llaman volúmenes EBS, de Elastic Block Store, y bueno, dependiendo de la carga que vayamos a tener, dependiendo de la velocidad que necesitemos, pues también tenemos distintos tipos de estos discos que también tendrán un distinto coste dependiendo de cómo queremos que se comporten. Hemos hablado antes del enrutamiento de datos. Pese a que la conexión es cifrada y es totalmente o bastante seguro mandarla por Internet, podemos crear nosotros una VPN, ya sea directamente desde nuestros servidores o a nivel de firewall o router empresarial que tengamos, crear un VPN con la nube de Amazon directamente y, pues bueno, en ciertas empresas que se apueste más por AWS se puede hacer un uso de Direct Connect, que básicamente es un servicio que no lleva una línea dedicada directamente con Amazon. Eso es el que mejor rendimiento ofrece, pero bueno, no hay que hacer una apuesta y una inversión importante para desplegar un servicio como ese. Otra ventaja que tiene esta replicación es lo que llama Amazon Point in Time o Point in Time Recovery. Eso quiere decir que, pese a que tengamos un RPO de prácticamente segundos, esa copia simplemente no es lo mejor, tener únicamente esa copia reciente. ¿Qué pasa si introducimos un fallo, ya sea por un fallo humano? ¿Qué pasa si tenemos un CryptoLocker o algo que nos cifra el servidor? Esos cambios se estarían replicando a la cuenta, ya tendríamos ese disco afectado. Entonces, con este servicio no solo tenemos la copia reciente, sino que tendremos más copias. Digamos que en la última hora de replicación tendremos una copia cada 10 minutos. En las 24 horas anteriores tendríamos una copia por hora y en los 7 días anteriores tendríamos una copia por día. Con lo que al final tendríamos un histórico de los últimos 7 días bastante detallado, en el que podríamos elegir pues, qué versión de esa copia queremos restaurar. Y también dentro del servicio tendremos un historial de todo lo que ha sucedido, tanto en tiempo real como de las replicaciones que ya hayan ocurrido, y una monitorización, que eso AWS hace bastante uso de ella. Una monitorización con eventos en caso de que alguna replicación salga mal, en caso de que tengamos cualquier tipo de fallo, pues podremos automatizar alertas para enterarnos del mismo momento en el que algo no se está comportando como debe. Por otro lado, y más sencillo, sería la restauración. Aquí lo mismo que hemos dicho antes, que el agente de replicación es un software, aquí es también un software, pero que está en formato de ISO. Aquí, si quisiéramos recuperar una copia que tenemos en la nube, lo que haríamos sería descargarnos una ISO, que el servidor que queremos restaurar cargue ese disco o de forma virtual y básicamente nos saldrá un menú donde configuremos y digamos qué copia queremos restaurar. Y eso empieza a restaurar los discos las copias de los discos que elijamos que tenemos en la nube
a nuestro servidor. Evidentemente el servidor, pues estamos replicando un servidor con 3 discos, el servidor tiene que tener 3 discos del tamaño mínimo de la copia que tengamos, pero podemos replicar. Que esta funcionalidad vaya en las 2 vías es realmente útil, porque no solo estamos confiando en Amazon en que nos mantenga una copia y que podamos llevar ahí la carga, sino que cuando solucionamos el problema podemos restaurar nuestra aplicación, que ya vuelve a funcionar, podemos restaurarla de vuelta a nuestros servidores. Para vCenter tienen otra funcionalidad, que bueno, es básicamente lo mismo, pero lo que nos permite recuperar múltiples máquinas a la vez. Si tuviéramos un incidente más grande, en el cual se nos fastidian 10 máquinas, pues podríamos poner a las 10 máquinas directamente a replicar. Y dentro de Amazon, los que os suena un poco la nube, pues bueno, en Amazon se divide aparte de zona de disponibilidad en regiones, que son regiones físicas distintas, normalmente en distintos países. Y este servicio dentro de esa nube también nos permitirá para replicar estas mismas copias entre regiones, en caso de que tuviéramos un fallo a nivel regional. Vale, ahí hemos visto un poquito la funcionalidad de este servicio. Estas charlas técnicas, o al menos mi parte, me gusta hacer demostraciones. Aquí no podemos hacer una demostración porque la replicación de un servidor a la nube tarda horas en completar la primera replicación, con lo que no es muy factible hacerlo en directo, pero bueno, por lo menos hemos visto un vistazo general. Ahora lo que vamos a analizar un poquito son los costes y después, si tenéis alguna pregunta, también la responderemos. Aquí vamos a ver un poco los distintos recursos que entran en juego cuando usamos este servicio y el precio que pueden tener. Lo primero sería el precio en sí del servicio. El precio del servicio son pues 2,8 céntimos por servidor a la hora, ¿vale? Que serían unos 20 euros al mes por servidor que tengamos replicando. Luego tendríamos los volúmenes EBS, son estos volúmenes, al final la copia que vamos a tener de nuestros discos, y en eso vamos a pagar por gigabyte al mes. Aquí pongo 2 ejemplos, uno que es un SSD con un rendimiento bastante bueno y otro para servidores que no tengan un cambio de datos muy frecuente, muy alto. Podríamos usar discos magnéticos de toda la vida, que serán mucho más lentos, pero mucho más económicos. También tenemos que tener en cuenta los snapshots, estas son las copias. Esto que hemos hablado antes, no solo tenemos una copia reciente, sino que vamos a tener un historial de copias, vamos a tener pues, unas 20 y tantas copias de los últimos 7 días, ¿no? Cuando ya lleve funcionando el servicio, pues también tenemos que tener en cuenta ese coste. Y las instancias EC2, que van a ser las instancias de replicación, las máquinas virtuales, básicamente en la nube, que van a estar replicando nuestros datos. Aquí pongo el precio 2 solo para tenerlo en cuenta. Amazon recomienda el uso de unas T3 Smart, son unas máquinas bastante pequeñas y muy económicas, pero aplicaciones como bases de datos que tengan mucha escritura en disco, para que se haga un uso alto del disco, pues necesitaremos máquinas un poquito más grandes para garantizar que no vamos a perder ninguna de esas sincronías con nuestros servidores físicos. Y ahora vamos a ver un caso de uso. En este caso de uso vamos a imaginar que tenemos 10 servidores y queremos poner a replicar 10 servidores con la nube. Esos 10 servidores van a tener 20 discos con un total de 3 terabytes, más o menos 150 gigas por disco. Y tenemos que tener en cuenta que el cambio de datos medio entre todos los discos va a ser de un 3,3%. Eso quiere decir que eso lo tenía que haber comentado antes un poquito, los snapshots que se hacen en AWS son incrementales. Eso quiere decir que si nosotros hacemos la copia de un disco duro de 150 gigas, vamos a tener un snapshot de 150 gigas. Pero si volvemos a hacer otro snapshot sobre el mismo disco, es incremental. Solo vamos a pagar y solo se va a almacenar la diferencia de bloque que haya entre esos snapshots. Entonces, por eso es importante, de cara a calcular el coste de un servicio como este, saber cuánto nos cambia los datos que tenemos en nuestros discos duros, porque va a ser el incremento de coste que va a haber en los snapshots que tengamos a continuación. Entonces, para eso, pues estamos viendo aquí el servicio. El servicio tendríamos 10 servidores a 2,8 céntimos por 730 horas de media que puede tener un mes. Pues tenemos ahí cuánto costaría, unos $200. Los precios son en dólares porque son como lo suele dar Amazon. Ahora mismo estamos casi al euro, pero la verdad es que de un año a otro puede variar eso un poco. Pero bueno, por defecto los precios en la nube de AWS, los precios oficiales siempre irán en dólares. Por otro lado tenemos los volúmenes EBS que se va a copiar. Aquí lo he dividido la carga entre los dos tipos de volúmenes. Tendríamos por uno los SSD de alto rendimiento y por otro los magnéticos, que son menos importantes, y lo que tenemos es el precio que cuesta el giga por la cantidad de gigas que estamos guardando en cada tipo de volumen.
Por otro tendríamos los snapshots, aquí la formulita es un poquito más compleja, pero tampoco tanto, son 5 céntimos lo que nos cuesta el giga, y tenemos 3 terabytes base, que van a ser los snapshots primeros que saquemos de toda nuestra carga. Al final todos nuestros discos son 3 teras, pues la imagen base va a ser 3 terabytes. Y luego vamos a calcular el 3,3% de esos 3 terabytes por 7 días. ¿Vale? Y eso nos va a dar el precio que vamos a pagar por todas las copias de seguridad o el histórico de copias de seguridad que vamos a tener de cada uno de nuestros servidores. Y por último, la instancia EC2, que como hemos comentado antes, para la replicación, está recomendado en este servicio que una instancia de replicación no tenga más de 15 discos. Como aquí tenemos 20 discos en total, pues tendríamos que lanzar 2 máquinas, porque una sola no debería tener tantos discos, y entonces estamos viendo por lo que nos estarían 2 máquinas, el precio por hora, como siempre, y las horas que tiene el mes. En total, pues estamos hablando de unos $580 que nos costaría tener un histórico de 10 servidores, un histórico de copias de esos 10 servidores en la nube, los cuales podemos replicar tanto en la nube en el caso de que tengamos un desastre y queramos pasar nuestra carga de trabajo ahí o directamente hacer pruebas con ellos, como 580 al mes. Sí, aquí estamos hablando de precio por mes. Como también lo que hemos dicho en el sentido contrario. Oye, tenemos un problema, saltan las alertas, vamos a pasar la carga de trabajo a la nube, nuestra aplicación sigue funcionando. Cuando encontremos el problema, cuando hayamos subsanado lo que está pasando, pues podemos traernos la versión reciente, porque ya la carga de trabajo se está haciendo en la nube, los cambios que haya en la aplicación ya solo van a residir en la nube, pero podemos decidir traernos esos cambios de vuelta a nuestros servidores físicos. Y eso ha sido un poquito lo que venía a explicar aquí. ¿Ahí está reflejado el traerlo de vuelta? Disculpa. No, traerlos de vuelta no lo estamos reflejando aquí. No, traerlos de vuelta, el coste de estos servicios no se vería incrementado, porque ya tendríamos las copias y tendríamos todo. Lo que sí tendríamos que tener en cuenta es la transferencia de datos. En Amazon sí tenemos que tener en cuenta la transferencia de datos. La transferencia entrante es gratis, o sea, cuando nosotros estamos mandando cosas para que se hagan la copia, eso es gratuito, pero cuando lo sacamos, pues sí tiene un coste ahora mismo de memoria, diría que son 9 céntimos por giga, que tendríamos que tenerlo en cuenta dependiendo del volumen de datos que estuviéramos restaurando. ¿Alguna otra dudilla?